Filipenses capítulo 3, verso 12 en adelante. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 3, verso número 12. ¿Él lo tiene? Dice la escritura, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino, dice la escritura, que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso siguiente. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué más dice? Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Cierre sus ojos. Padre, gracias por tu palabra, por lo que hoy predicaremos en este lugar. Que seas tú hablando, direccionando y enseñando a nuestras vidas. Que el poder del Espíritu Santo se manifieste y que todos seamos transformados por el poder de tu palabra. Te lo pedimos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. El mensaje de esta tarde se llama Sigamos adelante. Dile al que tienes al lado, sigamos adelante. Si puedes, dile, sí lo puedes lograr. Amén. El apóstol Pablo está hablando a través de esta carta a la iglesia de Filipos. Pero el apóstol Pablo está en una condición bastante delicada, bastante preocupante. El apóstol Pablo se encontraba preso en Roma cuando escribió esta carta a los filipenses. Pero lo que me llama más la atención de que él estando en una circunstancia difícil, él estando en una situación no agradable para ninguno. ¿A quién le gustaría estar en la cárcel? Y sabiendo que en el momento que él se encontraba, en cualquier momento era digno de muerte. Entonces, en una situación difícil, mas sin embargo, él sigue instruyendo, él sigue motivando, él sigue delegando, él sigue declarando y sigue animando a la iglesia. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Es importante entender que en el camino de Dios van a haber situaciones donde muchos de nosotros vamos a decir, como dijo el profeta Elías, basta ya. ¿Está conmigo o no? Y eso lo prediqué en una reunión de liderazgo hace unas semanas atrás, y me llamó la atención tan fuerte, porque muchos no llegaron, pero se la perdieron. El profeta Elías dijo, después de ver la gloria de Dios, después de haber sido usado de una manera tan poderosa en el Monte Carmelo por Dios, viendo la gloria viva de Dios, que por su boca pasaban cosas, en ese momento muy cercano solamente puede ver Elías. Ahora dice, basta ya. ¿Alguien me entiende? Tenemos que entender para este proceso que Dios nos ha escogido, tenemos que entender que esta vida con Dios no puede haber detenimientos. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Quiere decir, yo prosigo, yo sigo en medio de las circunstancias. Y en estos días contaba a alguien cuán poderoso es servir a Dios. ¿Cuántos me entienden eso? Cuán maravilloso es servir a Dios. Pero cuán más maravilloso es cuando tú no tienes fuerzas, cuando tú no tienes
ya el deseo de seguir adelante, pero algo te impulsa por dentro de seguir adelante. Y Dios traía memoria en esta conversación con una familia, y yo le decía, recuerdo una oportunidad que mi hija se había ido de la casa y era un viernes. Eso pasó a la 1 de la tarde, pero a las 7 de la noche yo tenía que estar ministrando un retiro matrimonial. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Suspendan el retiro matrimonial porque no sé dónde está mi hija, ¿sí o no? Aló. El día sábado todavía no sabía dónde estaba mi hija. Y el día viernes en la noche, después de ministrar a los matrimonios y ver la gloria de Dios con ellos, y ver cómo Dios se derramaba en las familias, y ver cómo Dios trabajaba y transformaba esas vidas, en mi alma había una angustia. ¿Dónde está mi hija? Saliendo de la administración, saliendo de mi intervención con mi esposa en la recámara, llorando en la presencia de Dios, decir, ¿dónde está? Y le pedíamos al Señor cobertura, le pedimos al Señor el cuidado sobre su vida. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Hermano, es bien duro y bien difícil servir a Dios cuando el viento está contrario a nosotros. Pero yo creo que Dios permite tantas cosas en nuestra vida para ver nuestra reacción. Muchas personas cuando entran en problemas y en conflicto, lo primero que hacen es alejarse de Dios. Aló, cuando tienen problemas económicos se buscan otro trabajo. Aló, y comienzan a tener 2, 3 trabajos y ya no tienen tiempo para Dios. Aló. Cuando tienen problemas matrimoniales, en vez de buscar la respuesta en Dios, van y lo buscan en otro lado. ¿Está conmigo? O toma la decisión de decir, ¿sabes qué? Se acabó. Cuando Dios tiene la receta, cuando Dios tiene la palabra, cuando Dios tiene la respuesta para que tú, tu casa y todos los que estamos alrededor podamos ver la gloria de Dios. Hermano, si Dios te llamó, este camino no lo puedes detener. Porque acuérdate que tú no lo buscaste, Él te buscó. Tú no lo llamaste, Él te llamó. Tú no lo escogiste, Él te escogió. Y por lo tanto, si Él te escogió, dice la palabra que Él no nos dará una prueba que no podamos soportar. Y todo lo que has pasado hasta el día de hoy es porque Dios está contigo. Y si has tenido victorias es porque Dios te ha dado la victoria. Tienes que seguir adelante. Para eso tenemos que tener claro los procesos que vivimos en Dios. Dios quiere que vivamos una vida victoriosa, pero eso no significa que no vamos a entrar en procesos. Dios siempre quiere darnos la victoria. Siempre hay una tierra prometida. Siempre Dios está ofreciendo y te está dando promesas y palabras a tu vida, a tu familia, para que tú, hermano, le creas a Dios. Pero en medio de esas promesas hay un proceso. Diga conmigo, proceso. Muchos queremos la promesa, pero no queremos el proceso. Y ahí está el gran conflicto nuestro. Ahora, en el proceso tienes que saber que tu dependencia es totalmente de Dios. En el proceso Dios va a estar presente contigo. ¿Está conmigo? Por eso usted tiene que entender que cualquier proceso que tú atravieses, hermano, si tú te escapas de Dios, tú vas a pelear solo. Aló. Cuando el proceso, si lo pasas con Él, los puedes ver a Él. Tú lo puedes ver a Él. Tú puedes ver la provisión. Tú puedes ver la sanidad. Tú puedes ver que Dios abre caminos para traerte tu victoria. Entonces Dios te revela y te dice, no es con tus fuerzas. Soy yo que te estoy enseñando. Soy yo que te estoy proveyendo. No eres tú. ¿Alguien me entiende o no me entiende? Tenemos que entender que hay procesos. Tenemos que entender los procesos de Dios en nuestra vida. Porque Dios nos va a meter en esa dimensión de revelación. Nosotros tenemos que entender la revelación de los procesos. Ahora, ¿en qué proceso está usted? ¿Usted le preguntaba a Dios en qué proceso está? Y ese proceso no acaba, fíjese. Porque termina un proceso, apruebas tu examen y te vas al otro proceso. Para la otra temporada. Porque para cada proceso hay una temporada. Todavía no me entiende. Dije que para cada proceso hay una temporada. O para cada temporada hay un proceso. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios necesita prepararte. Los procesos de los hombres de Dios, todos ellos no son iguales.
Cada temporada tiene algo nuevo. Cada temporada tiene una formación de Dios. Inclusive usted puede ver injusticia en ese proceso, en lo natural, pero en esa injusticia, la justicia de Dios se manifiesta a favor de los que Él ha llamado. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Tenemos que ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo en Dios. ¿En qué tiempo estás viviendo? ¿Será que Dios quiere sacar lo mejor de ti? ¿Será que Dios quiere sacarte de la comodidad? ¿Será que Dios quiere hacer de ti un hombre de una fe de otra dimensión? ¿Será que Dios quiere quitarte el orgullo? ¿Será que Dios, hermano, porque Dios trabaja? ¿O no cree que trabaja? Dice la Biblia que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Él está en la casa del alfarero. Y la casa del alfarero es la iglesia. Y Él comienza a formarnos, Él comienza a quitarnos todas las piedrecillas, todo lo que está equivocado en nuestra vida, para ponerlo correcto. Pero muchas veces nosotros no entendemos los procesos y no nos dejamos moldear por Dios. Entonces, como no queremos que nos moldee Dios, tomamos la parte más fácil. Nos salimos del proceso. ¿Están aquí? Tenemos que entender que Dios quiere que entendamos en los tiempos que vivimos. La Biblia dice que los hijos de Isaacar eran expertos, eran entendidos en los tiempos. ¿En qué tiempo está viviendo? Pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿sabes en qué tiempo está viviendo? ¿En qué tiempo espiritual estás viviendo? ¿Será que estás viviendo un periodo de prueba? ¿Será que estás viviendo un periodo de desierto? ¿Será que estás viviendo en un periodo de la promesa? ¿Aló? ¿En qué tiempo será que estás pasando en un proceso donde Dios quiere ver qué hay en tu corazón? ¿Será que estás pasando en un proceso de escasez y lo único que Dios quiere hacer de ti es un hombre dependiente de Él? ¿En qué proceso estás? De repente en un proceso de enfermedad, donde la enfermedad toma control de una atmósfera en la familia. ¿Estás en ese proceso, en ese tiempo? Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Dios tiene la respuesta, Dios tiene la salida, Dios tiene el milagro para que suceda a tu favor. ¿Alguien lo cree en este día? Primera de Crónicas capítulo 12 verso 32 dice que los hijos de Isaacar, 200 principales, eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Quiere decir, el hombre que es entendido de los tiempos sabe lo que tiene que hacer en los tiempos. ¿Aló? Por eso es importante entender los tiempos que vivimos, porque en los tiempos que vivimos nosotros podemos saber lo que tenemos que hacer. Dios quiere probar mi fe, entonces aquí estoy. Yo te voy a creer. Hay en mi boca convicción, hay en mi boca certeza de que tú vas a hacer un milagro, de que tú me vas a dar la salida, de que tú me vas a dar un trabajo, de que tú me vas a dar un nuevo horario. Tú estás declarando, estás creyendo, estás declarando proféticamente lo que Dios va a hacer. Pero si no sabes en qué tiempo estás viviendo, le comienzas a echar la culpa a todo mundo. ¿Aló? Es que por la culpa de mi esposo, es que por la culpa de mi hijo, es que por la culpa del pastor. No, por el pastor no, pero me equivoqué. Por la culpa de mi jefe, y por la culpa de aquí, y por la culpa de allá. Es que aquí comienzas a buscar culpables porque no entiendes los tiempos. Diga conmigo, voy a entender los tiempos. Ya me estoy demorando mucho. O tenemos que ser como los hijos de Zabulón. Que los hijos de Zabulón, dice que Primera de Crónicas 12:33, de Zabulón 50,000 que salían de campaña prontos para la guerra. El hombre entendido de los tiempos lo que hace es que enfrenta la circunstancia. Los hijos de Zabulón dice que eran prontos para la guerra. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Con toda clase de armas de guerra. Quiere decir que el hombre entendido de los tiempos, el hombre que sabe en los tiempos que está caminando, hermano, sabe con quién se enfrenta.
y qué armas tomar para destruir a su adversario. Aló. Los hijos de Zabulón, ellos eran prontos para la guerra. No se hacían de menos en el momento difícil, sino que ellos estaban dispuestos, estaban atentos. Toma atención, dice que ellos con toda clase de armas de guerra. ¿Cuáles son las armas que tú usas en lo espiritual para enfrentar la guerra? Porque esta es una guerra espiritual, ¿sabe usted o no? Pero ¿qué más dice? ¿Qué más dice ahí? No solamente salían a la guerra pronto, no solamente usaban toda clase de armas de guerra, sino ¿qué más eran? ¿Qué más? ¿Qué más? Estaban dispuestos a pelear. ¿Qué más dice? Sin doblez de corazón. ¿Cuántos cristianos en la tierra, aquí felizmente no, tienen doblez de ánimo? Hoy quieren, mañana no quieren. Hoy dan, mañana no dan. Hoy se comprometen, mañana no se comprometen. Aló. Hoy quieren servir, mañana no quieren servir. Hoy quieren leer la Biblia, mañana ya no quieren leer la Biblia. Aló. O por una temporada, cuando todo le va bien, y cuando Dios lo mete al proceso, ya no quieren. Desprecian a Dios. Están aquí. Yo declaro que en este día Dios va a abrir nuestros ojos para entender como los hijos de Isaacar y como los hijos de Zabulón, para entender los tiempos, para ser prontos para la guerra, para agarrar las armas que Dios nos da, y para que nosotros no haya una doblez, un doblez de corazón, sino una convicción en el espíritu de lo que tenemos que hacer. Vamos a dar un aplauso a Jesús. Todos se enfrentaron procesos. Pablo era entendido de los tiempos, y en medio de su entendimiento él sabía lo que venía, pero más sin embargo, el llamado de Pablo a la iglesia era seguir adelante. ¿Está aquí? ¿Cómo yo puedo avanzar? Tengo que seguir adelante. Toma atención, no importa la circunstancia. Es que no tengo trabajo, pastor. No importa, qué bueno. ¿No tienes trabajo? Qué bueno. Porque si tú entiendes y le clamas a Dios, vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Yo lo he visto, hermano. No importa lo que estés pasando. Es que mi marido se fue, es que mi mujer me dejó, lo que sea. Pero tú tienes que seguir adelante. Tú tienes que seguir adelante. Tú tienes que ser contra viento y marea, porque no vas solo. Y el que sigue adelante y ve la gloria de Dios, va su fe a crecer. Va a tener experiencias que otras personas no la tienen. ¿Cuántas experiencias tienes tú con Dios? ¿Sabes que hay unos que tienen poquitas experiencias nada más? ¿Aló? ¿Sabes por qué? Dígame, ¿sabes por qué? Porque siempre han dependido de ellos. Hay gente que tiene muchas experiencias en Dios, constantemente, porque han aprendido a caminar en los procesos, han aprendido a caminar en la dimensión que Dios quiere que caminemos. ¿Está conmigo? Sabe que si algo pasa, no pasa por casualidad, porque su vida ya sabe y tiene la convicción que su vida no depende de él, no depende de sus decisiones, depende de lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios de mí? ¿En qué tiempo estoy viviendo? ¿Qué Dios me quiere enseñar? ¿Qué Dios quiere hacer con mi vida? ¿Qué Dios quiere que yo haga en la tierra? Entonces comienzan a tener experiencias sobrenaturales. Van a un mercado y ven una persona y oran por ella y un milagro sucede. Se van a otro lugar y comienzan a suceder cosas constantemente, experiencia tras experiencia, experiencia tras experiencia, porque Dios necesita de un vaso para manifestar su gloria en la tierra. No sé si hay alguien en este lugar que quiera hacer ese vaso para ser usado por Dios. ¿Está conmigo? Hermano, Dios nos llamó para ser el vaso de Dios en la tierra. Dios quiere usarte como un vehículo de bendición y de manifestación de su gloria. Por eso debemos seguir adelante. Es ahí donde Dios puede ver que usted no tiene fuerzas, pero usted sigue adelante. La palabra dice, proseguid. Pablo anima a la iglesia
diciendo: prosigo a ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Quiere decir, yo sigo adelante. La palabra proseguir significa alguien que está, en el griego, perseguido. O sea, no importando que está perseguido, él sigue adelante. Pablo está siendo perseguido por el imperio romano, por los judíos, por la élite del judaísmo en el tiempo de Pablo. Él era perseguido. A donde iba a predicar, ahí lo perseguían. Pero él no se detenía. ¿Aló? Jesús salía de su casa y tampoco se detenía, porque él iba de ciudad en ciudad a manifestar el reino y la gloria de su Padre. La iglesia de Cristo tiene que seguir a la meta y nada lo puede detener. Los apóstoles, el libro de los Hechos, salían y predicaban, aunque le decían, los metían presos y los encarcelaban y le decían: ya no hables en este nombre. Ellos seguían predicando la palabra de Dios. Nada los detenía. Ellos seguían, aunque eran perseguidos, ellos seguían manifestando la gloria de Dios. Tenemos que seguir adelante. Romanos capítulo 8, versos 35 al 37. El mismo Pablo escribe: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dile al que tienes al lado: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Es una pregunta. ¿Quién? Y Pablo mismo diciendo, contesta y dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos, ¿qué somos entonces? Entonces, ¿nos separará la tribulación? ¿Nos separará la persecución? No. Antes, en todas estas cosas, como dice la Escritura, somos más que vencedores. ¿Sí o no? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, verso 38, que ni la, ¿qué? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada vamos a la iglesia, léalo. Ni ninguna otra cosa creada, grítelo fuerte la iglesia, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir nada. Nada de nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Tienes que seguir adelante. ¿Está conmigo? ¿Quieres avanzar? No puedes detenerte. En medio de cualquier circunstancia, tírale para adelante. Es que mi hijo, siga adelante. Es que mi trabajo, siga adelante. Usted no está sola, usted no está solo. Dios está con usted. Dios te dará tu victoria. Dios te dará tu recompensa. Dios te dará tu provisión. ¿Alguien lo cree en este día? Punto número 2, y con esto me voy. Si yo quiero avanzar, tengo que olvidar lo que queda atrás. ¿Me viste? La palabra es clara cuando dice: en Filipenses, verso 13, dice: yo
No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda. Pablo tenía que continuar. Y las circunstancias y las adversidades no lo podían detener. Pero Pablo está diciendo ahora que él no lo ha alcanzado todo, pero una cosa hago. ¿Ya lo tiene, amigo? Filipenses 3:13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué más dice? Y extendiéndome lo que está. ¿Sabe que muchas personas no avanzan porque el pasado los detiene? Aló. Predicaba y enseñaba a los matrimonios. Hay muchos conflictos o muchas, ¿cómo le diría? No tengo la palabra correcta, exacto. Cosas que traemos nosotros desde la niñez. Le hemos heredado en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez, y le hemos traído al matrimonio. Ese pasado, aún experiencias con los padres, aún experiencias con los abuelos, aún malas experiencias, le hemos traído al matrimonio. Y como no hemos muerto ese pasado y no hemos desechado ese pasado, por eso no podemos crecer en nuestro matrimonio, porque ese pasado todavía está presente en nuestra familia. Y está destruyendo nuestro matrimonio, está destruyendo nuestra familia. Y lo que tenemos que hacer es dejarlo atrás. Pablo dice, ciertamente, desechando lo que queda atrás. Toma atención, yo siempre he hablado de esto, sobre el pasado. Y hay dos cosas que usted tiene que hacer del pasado. Hay el pasado bueno y el pasado malo. Y los dos se enseñan. El pasado bueno te lleva como, es tu plataforma para enfrentar un presente, pero para ver una gloria mayor. ¿Está conmigo o no? Ejemplo, David vio la gloria de Dios cuando se enfrentó al oso y el león, ¿sí o no? Vio que Dios le dio la victoria. Entonces, ¿él qué hace? Él toma el pasado en su presente era Goliat, y se iba a enfrentar al gigante. Entonces toma su pasado bueno y dice, el que me salvó del oso y el león me librará de ti. O sea, se impulsa para ver una gloria mayor. Ese es un pasado bueno. Pero hay pasados malos. El pasado malo, lo único que usted tiene que hacer con el pasado malo es desecharlo. Número uno. Y número dos, nunca más volver a tomar de ese pasado malo. Deséchalo. Para que tú sabes que ese pasado, esa mala decisión de ese pasado te destruyó. ¿Qué tienes que hacer? Se acabó. ¿Por qué volver a intentar con lo mismo si sabe que te va a ir mal? ¿Sí o no? Entonces, lo malo se va para atrás. Se desecha para no volver a hacerlo. Lo bueno te sirve de plataforma para avanzar a lo que Dios te va a mandar a enfrentar. Y Dios te dará la victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me entienden lo que estoy hablando? Si no dejamos el pasado, hermano, hay matrimonios que no pueden avanzar porque el pasado todavía los persigue. ¿Aló? Y la esposa le dice, es que tú tenías una novia cuando eras jovencito y le sigues celando con la novia que tuve hace como 40 años. Ya la novia hasta se murió, creo, pobre novia. No me parece broma, hermano. Pero por eso, esta mujer no hace feliz a su esposo o viceversa. Porque hay hombres celosos también. Aquí no hay ni uno, felizmente, ¿no? Cuidado. Porque los celos es un espíritu demoníaco. ¿Sabía usted? ¿Aló? Que controla la mente del hombre o la mujer para destruirlos. Cuidado. Deséchese. Busque liberación para que Dios lo sane y haga usted un hombre victorioso. Digan amén. Tiene que dejar todo pasado. Hay personas que le han fallado amistades en el pasado y ahora no quieren tener amistad con nadie porque cree que todos son iguales. ¿Aló? ¿Están aquí? Ya se fueron. Lo pasado malo, deséchalo.
Hay cosas que usted hizo en el pasado que están erradas y Dios le dio una oportunidad y lo ha levantado y ha hecho con usted cosas buenas y poderosas. Todos los demás necesitan una oportunidad, así como Dios te la da cada día. ¿Alguien me entiende o no me entiende? Si usted quiere seguir adelante, quiere seguir avanzando, tiene que dejar todo pasado. Pasado fue ayer. Pasado malo, deséchalo. Es que tú me dijiste. Aló. Matrimonios heridos por el pasado. Suéltelo. Deje atrás. Estírese hacia adelante. Mire con esperanza lo que viene, con fe. Camine con Dios y Dios le entregará la victoria.